Bueno, seguimos acá en Agenda Presid. Vamos a estar hablando con Oscar Sen de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNL acerca de caracterización de suelos y ambientes para alfalfa. Primero te saludamos, Oscar, ¿cómo estás? Hola Fede, muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por convocarme. Bueno, gracias a vos por haberte sumado, Oscar. Y bueno, ya para escucharte y darte pie, ¿qué debemos tener en cuenta en base a la caracterización de suelos para implantar alfalfa? Bueno, yo si me permiten, comparto una pantalla para que sea más didáctica la charla. Excelente. Este, entonces, lo mismo que voy diciendo se va a ir presentando. Así que ya paso a compartirla. Hay que recordar primero que de dónde es oriunda, de dónde es originaria, no oriunda. La alfalfa, ¿no? Es de Medio Oriente, de la zona de Irak, Irán, por aquellos barrios, que es una zona árida y por lo tanto tiene miles o millones de años de adaptada a la sequía. Entonces, tiene esa, si bien tiene todo un mejoramiento por detrás, ahora actual, pero no nos debemos olvidar de eso. El ambiente que necesita la alfalfa requiere lógicamente suelos profundos con volumen de aire mayor al 15%, o sea, necesita aireación. La capa freática debe estar a 3 o 4 metros, por lo menos en nuestros suelos. Yo soy de la zona central de Santa Fe, pero en todos los suelos que vulgarmente llamados pesados, que son de textura fina, o sea que son arcillosos en su vez textural, la capa freática, justamente cuando, no en esta época que teníamos, venimos de 3 niñas, pero ya lo hemos sufrido años anteriores, cuando hay muchas precipitaciones, la freática sube, y ese ascenso, si tenemos una freática a 3 o 4 metros, en suelos de textura fina, se puede dar un ascenso capilar de esa freática entre 1,5 metros a 3. O sea, eso nos va a estar perjudicando justamente las raíces de la alfalfa. Entonces, por eso es que esa limitante. Lógicamente, tiene que ser un suelo no salino no sódico. Yo presento aquí una gráfica muy interesante que está armada por el doctor José Jauregui de nuestra facultad, que es justamente especialista en todo lo que es forrajeras. Yo estoy en la parte de suelos, y entonces claramente se ve que la alfalfa puede hacerse en la loma, media loma, en los distintos ambientes, pero no todos los ambientes son para alfalfa, lógicamente. Hay bajos dulces que, bueno, podríamos hacer otras pasturas, y lógicamente en bajos salinos otras pasturas. Y en situaciones intermedias ir hacia alguna consociación, como ya vamos a ver. Entonces, eso en cuestión de ambiente. Entonces, la alfalfa necesita aireación y necesita suelos profundos. Desde el punto de vista de la parte física, que está justamente relacionada con este porcentaje de aireación que necesita la alfalfa y también poros para que circule el aire y el agua, tiene que tener una condición física buena. Por ejemplo, aquí comparto una fotografía, gentileza del doctor Gonzalo Verón Garay, donde se ven situaciones complicadas. Nuestros suelos son muy limosos, tenemos 70% de limo, entonces por ahí nos aparecen estas cuestiones. Entonces, hay situaciones en las cuales con una simple pala podemos hacer la evaluación visual de la estructura para detectar esas densificaciones que tenemos en nuestros suelos, que no nos van a permitir que esas raíces proliferen, ¿no? Entonces, podemos medirlo también con un penetrómetro digital o de impacto, una resistencia a la penetración, que en capacidad de campo, lo ideal es llueven 60, 50 milímetros, ir al campo 48, 72 horas después, y ahí realizar las mediciones de resistencia a la penetración, que no deben estar por encima, o se va a ver disminuido el crecimiento radicular, si está por encima de los 2 megapascales. Pero fundamental hacerlo en capacidad de campo, porque la raíz crece si hay agua, no buscando el agua. Si es necesario, si bien estamos en APRESID y yo estoy totalmente en un sistema de siembra directa, hay situaciones en las que es necesario hacer una descompactación, más que nada porque estábamos hablando de situaciones de alfalfa donde, pensando en alguna situación de tambo, ¿no? Donde hay ganadería, eso se puede mitigar muchísimo. Pero el tránsito de la maquinaria o el pisoteo animal genera
compactaciones indeseables en nuestros suelos. Si son suelos más francos o arenosos, eso lógicamente va a ser mucho menos problemático. Y si es necesario descompactar, esto, hay herramientas de corte vertical, no hay necesidad de volteo de pan de tierra, no hacemos inversión de pan de tierra, sino que con herramientas de un diseño de púas aladas, hay un diseño de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con púas aladas, podemos generar justamente lo que queremos, fracturar el suelo, o sea, generar grietas por las líneas naturales del suelo, en estado de humedad por debajo de friable, o sea, un poquito por debajo de cuando estaría ideal para sembrar. No en una situación coherente, porque romperíamos todo, sino en una situación friable. Eso sí, y solo sí, previo diagnóstico, como yo decía, de la evaluación visual de la estructura, la resistencia a la penetración. Lógicamente hay otros indicadores que se pueden hacer en el laboratorio, como densidad aparente, intervalo hídrico óptimo, pero bueno, estas para situaciones de campo, la pala sigue siendo la herramienta ideal. Si pasamos a la parte química, que es un poco la más conocida, ¿no es cierto? Siempre se habla del pH, del potencial hidrógeno, de la acidez del suelo, de la acidez o de la alcalinidad. Entonces, la alfalfa le gusta un suelo que tenga un pH entre 6.1 y 7.5. Pero este pH es un indicador global del suelo. Nos está indicando una condición físico-química del suelo. Cuando ya el pH cambia en un amplio gradiente, en realidad lo que cambia es el suelo. O sea, si nos estamos yendo hacia un suelo muy ácido, por debajo de 5,2, 5, después ya estamos en otro tipo de suelo. Vamos a estar en un oxisol, vamos a estar en suelos rojos. Si ya no estamos yendo a pHs por encima de 7,5, vamos a estar en situaciones de suelos salinosódicos, alfisoles, que lógicamente no son suelos para alfalfa. Hay muchos trabajos, hubo muchos trabajos en respuesta a la producción, respuesta a la corrección de pH, pero la respuesta en producción de la alfalfa, en producción de materia seca, es muy sitio específica. Para eso hay que hacer diagnósticos de necesidad de encalado. En esos diagnósticos hay que hacer análisis de suelo, lógicamente, pedir pH actual, pH potencial, SIC, que es la capacidad de intercambio catiónico, o la CICE, que es la capacidad de intercambio catiónico específica, el porcentaje de saturación de bases, conocer cómo está ese suelo, para hacer un diagnóstico de las necesidades, primero si es necesario, y después si es para corregir no solamente el pH, sino que lo que estamos corrigiendo es esa saturación de bases. Entonces, esa saturación de bases, las bases, para recordar, son el calcio, el magnesio, el potasio. El sodio es el malo de la película. Yo siempre le digo, como nos decía nuestro profesor de la floquía, el calcio y el magnesio tienen dos manos, entonces se agarran, unen, son floculantes. El potasio es bueno también, es muy importante, pero el sodio tiene una sola manito y tiene un radio de hidratación que lo que provoca es una dispersión del suelo. Entonces, mirar esa saturación de base, que debe estar entre el 65 y 85%, y después, dentro de esa saturación de bases, ver cómo está el calcio, que debería estar dentro de esa saturación de bases entre un 65-85%, el magnesio 6 a 12% y potasio 6 a 5%. Entonces, estas situaciones de disminución de pH se están dando mucho en nuestros suelos por la gran extracción que hacen los cultivos, y bueno, entonces hay que hacer el diagnóstico, y si eso nos está indicando que hay que hacer alguna corrección, bueno, pues bien, hacer esa corrección, vamos a estar corrigiendo pH, pero también vamos a estar remineralizando nuestros suelos, vamos a estar aportando calcio y magnesio fundamentalmente, para lograr esa saturación de bases y ese contenido de calcio y magnesio ideales. Aparece también hoy el potasio en algunas zonas, por ejemplo de Entre Ríos, donde ya tenemos que pensar en ese catión como también un nutriente más a tener en cuenta, porque hay zonas donde aparecen deficiencias. El fósforo es el más estudiado. Tenemos que tener por encima de 18 partes por millón, si podemos estar en las 20, 25 o 30 ppm, mejor, pero por encima, lo que muestran los trabajos, los últimos trabajos, es que deberían estar por encima de las 18 partes por millón. Y
Y azufre, como la técnica no es tan precisa como lo es en fósforo, deberíamos estar por encima de las 10 a 14 ppm. Eso todo en cuestión de la parte química. Y lógicamente la alfalfa tiene una gran respuesta a todo lo que es fertilización química. No nos olvidemos que en los planteos donde se hace alfalfa, generalmente hay producción de leche, la leche tiene mucho calcio y ese calcio sale del suelo. O sea que por lo tanto este catión es hay una gran extracción de este calcio por parte de la leguminosa, por parte de la alfalfa, entonces hay que hacer esa reposición de los nutrientes. Siendo un poco al manejo, la fecha de siembra ideal siempre es marzo-abril en nuestro hemisferio. ¿Por qué? Porque la alfalfa arma raíces en invierno. Entonces, imaginémonos si estamos en una condición, por ejemplo, este año no se pudieron hacer alfalfa de primavera. Hay gente que la hace en primavera, pero ¿se puede? Sí, fines de agosto. Ahora, sabemos que después, si tenemos, por ejemplo, estos septiembre o octubre o noviembre muy cálidos, ni hablar cuando entramos al verano y encima situaciones de falta de agua, lógicamente la alfalfa en ese momento no genera buenas raíces y eso va a comprometer el futuro de esa pastura. Entonces, la fecha ideal o la época ideal es marzo-abril. Profundidad efectiva, lógicamente la alfalfa es una semilla chiquita, entonces va muy superficialmente, ahí es muy conocido el sistema que se puede hacer en ambientes o en lotes con siembra directa, que es el sistema marrón, para que, marrón es porque es el apellido de un colega que trabajó en ese tema, es simplemente no tapar el surco para que la alfalfa no quede a mucha profundidad. Y ahí tenemos excelentes resultados, entonces la alfalfa va a quedar cubierta por una delgada capa de suelo, y en ese surquito que abre la cuchilla labradora, lógicamente no debemos tener cobertura. La alfalfa es muy sensible si hay, por ejemplo, cobertura lógicamente tendríamos que tener un lote que vaya a alfalfa que esté con mucho gramón. O sea, la alfalfa debe tener en su línea de siembra, no debe tener cobertura para poder tener un buen nacimiento. Después, el manejo, y el manejo que más estamos utilizando nosotros y que nos está dando muy buenos resultados, es el llamado FlexiGrade. Simplemente estos son nudos, cuando los días se alargan, por ejemplo en esta época, el pastoreo se puede hacer en 8 o 9 nudos, y se cambia ya cuando los días empiezan a cortarse, hay que hacerlo más adelante, entonces se pasa a 13, 14 nudos. Este es un pastoreo flexible que lo que permite es justamente que la alfalfa genere más reservas y con eso tenemos mayor persistencia de ese alfalfar. Siempre sujetos a, como yo decía, tenemos eventos, por ejemplo, años niña, que venimos de 3 niñas, tenemos alfalfa hoy en el centro de Santa Fe con 4 o 5 años, eso no es normal. En 2016, 2017 perdimos todas las alfalfas en suelo clase 1, justamente por exceso de precipitaciones. Entonces estamos sujetos a esa variabilidad climática que cada vez es justamente más variable. Malezas, lógicamente, las principales, hay muchas, pero yo puse las 2 más importantes que debería estar libre el lote y que no la podemos controlar de un año para el otro, que es el Cynodon dactylon, que es el gramón, y el cebollín, el Cyperus rotundum. Lógicamente, estas malezas no deberían estar presentes en un lote que se destine al alfalfa. Mezclas, porque justamente lo que hablábamos aquí en zonas donde la alfalfa en años secos, por ejemplo en este año, lo ideal es hacer alfalfa sola. Pero si estamos en ambientes donde sabemos que hay suelos soberos, donde sabemos que podemos perder zonas que podemos perder la alfalfa, entonces podemos ir con asociaciones. Entonces hay muchas especies nuevas o mucho mejoramiento genético. Esto es toda información del doctor José Jáuregui,
podemos consociar alfalfa con festuca mediterránea, festuca continental, con falaris, que nos hacen una excelente pastura, y también hay otros tipos de especies que podemos estar utilizando, la vieja chicoria, pero hoy esa chicoria ha sido muy mejorada, cebadilla, trébol rojo, trébol blanco. Entonces, bueno, estas mezclas lo que nos van a dar justamente en esos ambientes que no son específicos o lo mejor para alfalfa, nos van a dar esta estabilidad. Y esa combinación de distintas raíces que tiene la alfalfa, la leguminosa versus una gramínea, nos van a dar una estructuración del suelo por parte de las raíces. Justamente donde se está incrementando la carga en los sistemas pastoriles intensivos, poder tener pasturas consociadas con festuca o falaris, eso me va a dar una mayor estructuración del suelo. Y también hay trabajos que muestran, yo después lo tengo ahí en la bibliografía, que está disponible para cualquiera que pueda acceder, hay un nitrógeno fijado por parte de las leguminosas, no solamente la alfalfa, que es transferido a las gramíneas. Eso está demostrado que puede haber una transferencia de ese nitrógeno fijado hacia las gramíneas que están. Entonces yo puse una imagen, aquí esto es una festuca, esto es una alfalfa, entonces justamente la alfalfa tiene una raíz pivotante, y la festuca, al ser una gramínea, y repito, hay festuca con mucho mejoramiento, no las festucas que estamos acostumbrados hace 30 o 25 años atrás, sino que tienen mucho más calidad. Entonces puede hacerse esa consociación para tener todo este sistema radicular que nos va a estar beneficiando en todo lo que es esa estructuración del suelo. Así que bueno, esas serían las recomendaciones. Primero, ver el ambiente, fundamental, porque hay lugares donde no se puede hacer alfalfa, y pensar en esa aireación, que es muy importante. Por ahí se ven manchones de suelo donde la alfalfa no crece bien. Hay una tesis doctoral, lo invito a leerla, de Celeste Miretti, dirigida por la doctora Silvia Imhoff, que es una de las personas que más sabe de física del suelo en el país y en el mundo también. Así que en esa cuestión física es muy importante eso. La parte química es la más conocida, y justamente lo que es todo el manejo hace justamente a la persistencia de ese alfalfar, que lo que queremos es que nos dure por lo menos 3 o 4 años, si no hay algún evento extremo, digamos, de altas precipitaciones. Así que bueno, Fede, esto es lo que yo tenía. Si hay alguna consulta. Excelente, Oscar. No, completísimo todo, la caracterización ambiental, prácticas de manejo, sobre todo vinculada a la fecha de siembra, a la calidad de siembra. En ese punto donde remarcaba la necesidad a veces de remoción, bueno, obviamente de APRESID siempre sostenemos la importancia de la no remoción, la siembra directa en la salud del suelo, ¿no? En el mediano y largo plazo. Pero bueno, la verdad que completísimo, Oscar, todo, hasta cuestiones de pastoreo. Exactamente, lamentablemente se está haciendo mucho laboreo de suelo por una cuestión de maleza resistente. Lo hemos hablado con históricos de APRESID, como Telmo Grosero, o también Pleu Giraudo. O sea, yo estoy en ese sistema de siembra directa, pero bueno, hay condiciones de suelo que particularmente la tenemos en Santa Fe, y concretamente Santa Fe, o todo Santa Fe es muy, salvo la parte sur, es muy mimosa, entonces tenemos esas complicaciones, pero como yo remarqué, con un buen diagnóstico y con la herramienta, no cualquier descompactador, por favor consulten, hay labranza de corte vertical, sin inversión de pan de tierra, que no me va a provocar nada, digamos, un gran, digamos, desastre, digamos, en el suelo, y perfectamente puedo lograr esa fisura por las líneas de fracturas naturales. Y muy importante para el buen nacimiento, la profundidad, y que no haya cobertura en la línea de siembra. Bueno, Oscar, clarísimo estas últimas consideraciones. Te agradecemos por haberte sumado, bueno, a Agenda APRESID. Seguramente nos volvamos a contactar para que te sumen otra oportunidad. Perfecto, Fede. Bueno, la compañera, no sé, también la saludo. Muy bien, muchas gracias. No sé el nombre, por eso. Vicky. Vicky.
Muchas gracias, Vicky. Y para lo que quieran, es un honor para mí estar aquí. Ya hemos estado en la UPA de Apresid de Vilela, pero más hablando de planteos agrícolas, así que siempre a disposición para justamente, como yo siempre digo, cultivar el suelo, cultivar y cuidar el suelo, es servir a la patria, como dice la sociedad rural argentina, pero cultivar y cuidar el suelo es fundamental para ese recurso que nos da tanto, lo podamos, para que sea sostenible en el futuro. Así es. Bueno, muchas gracias, Oscar, por haberte sumado. Te mandamos un beso muy grande desde acá. Igualmente, y saludo a toda la audiencia. Muy bien.